un año, Xbox dijo que estaba más feliz que nunca con uno de sus estudios. 12 meses después, lo cerró, sin previo aviso y sin una explicación real. Y sin importar que ese estudio acababa de lanzar uno de los juegos más aclamados de los últimos años. Ese estudio era Tango Games Work y ese juego era Hi-Fi Rush, un juego que salió de la nada, sin campañas de marketing masiva, sin expectativas y de repente estaba en todas partes. Con un 90 en Metacritic, nominado a GOTY, la gente lo amaba y Xbox dijo, estamos más felices que nunca. 12 meses después, lo cerraron. Pero esto no va solo de tango, va de algo mucho más incómodo, de un patrón, porque lo que le pasó a Tango no fue una excepción, fue una señal de cómo funciona realmente la industria cuando las métricas importan más que los juegos. Para entender por qué esto duele, hay que entender quién era Tango Gameworks. Tango no era un estudio cualquiera. Lo fundó Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, el hombre que definió el survival horror moderno. Tango hizo The Evil Within, Ghostwire Tokyo, juegos con identidad, juegos que no buscaban ser para todos, sino para alguien. Y luego, en 2023, lanzaron Hi-Fi Rush, un juego de ritmo, con estética cel shading, colorido, arriesgado, completamente diferente a todo lo que habían hecho antes. Fue un riesgo y funcionó, porque Tango era un estudio capaz de hacer lo inesperado, y eso, en una industria donde todo empieza a parecerse, es oro. Pero para Xbox no fue suficiente. Microsoft gastó más de 75.000 millones de dólares comprando talento creativo. Bethesda, Activision, Blizzard, King, estudios con décadas de historia, equipos con identidad, personas que sabían hacer algo que muy pocas empresas en el mundo saben hacer. Y aún así, los están cerrando, uno por uno. Así que la pregunta no es cuánto compraron. La pregunta es, ¿qué están haciendo con todo ese talento? Enero de 2024, 1900 despidos. Lo llamaron reorganización. Yo te lo traduzco. Acabamos de gastar 75.000 millones y ahora ajustamos. Meses después, cierres. Arkane Austin, creadores de Prey, de Dishonored, cerrados. Y luego, Tango. El estudio que acababa de lanzar un éxito, premios, crítica, jugadores, y aún así, cerrado. No por lo que hizo, sino por lo que era. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque si fuera solo un caso aislado, podríamos decir, bueno, pasó, pero no es un caso aislado. The Initiative, el estudio que iba a revivir Perfect Dark, creado con un equipo de primer nivel, cerrado. Contraband, el juego de Avalanche Studio, cancelado. No es una lista, es un patrón. Y los patrones no ocurren por accidente, ocurren cuando algo se repite lo suficiente como para dejar de ser un error. Más de 13.000 personas han perdido su trabajo. No son números, son personas. Gente que dejó su ciudad para mudarse donde estaban los estudios. Gente que pasó años de su vida construyendo algo que nunca verás la luz. Gente que creía en lo que hacía. The Initiative, cerrado. Perfect Dark, no existe. Contraband, cancelado. Años de trabajo. Cientos de personas. Ideas que nunca vas a jugar. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Porque cuando una empresa cierra estudios que hacen juegos aclamados, lo que está diciendo es que para ellos el arte no vale. No vale si no cumple métricas. No vale si no genera suscriptores. No vale si no encaja en el plan. Y ese plan no lo decides tú. Y aquí es donde todo cambia, porque mientras Microsoft cerraba Tango, otra empresa lo compró, Krafton, los creadores de PUBG, y dijeron algo que ningún ejecutivo de Xbox diría. No creemos que esto nos vaya a dar dinero. Y aún así lo hicieron, porque para ellos el valor no estaba en el retorno inmediato, estaba
en lo que ese estudio podía crear. El CEO de Crafton lo dijo claro: queríamos preservar su legado. Pero aquí está la parte que nadie menciona. Tango fue salvada por una empresa que también está apostando fuerte por la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta cambia: ¿salvaron a Tango por su legado o por lo que puede convertirse ahora? Así que la pregunta ya no es por qué Microsoft cerró estudios. La pregunta es, ¿cómo ve Microsoft los videojuegos? Porque cuando compras talento creativo y lo cierras porque no genera retorno inmediato, la respuesta es muy clara. Para Microsoft, los videojuegos son un servicio, una métrica, una línea en un informe, no cultura, no arte, no legado. Y aquí es donde todo conecta con lo que hemos visto en esta serie. Xbox perdió su identidad porque dejó de ser una consola para convertirse en un servicio. Y cuando eres un servicio, lo importante no es lo que juegas, es que te quedes. Y para que te quedes, necesitas contenido constante. Y para tener contenido constante, necesitas estudios. Y cuando los estudios dejan de encajar en ese modelo, los cierras. Es un ciclo que termina devorándose a sí mismo. Microsoft ya respondió, cerrando estudios, cancelando juegos, priorizando números. Crafton también respondió. Y Sony lleva años respondiendo a su manera. Pero la pregunta importante no es qué empresa tiene razón, es en qué tipo de industria quieres que se conviertan los videojuegos. Porque los estudios que tú amas no desaparecen solos. Los cierran decisiones. Decisiones que se toman donde lo importante no es jugar, sino que los números funcionen. Y esas decisiones empiezan por lo que tú eliges. Cada vez que eliges una suscripción en lugar de comprar un juego, cada vez que ignoras un título pequeño porque no está en Game Pass, cada vez que pagas sin preguntarte qué estás financiando. No es tu culpa, simplemente es una decisión. Y si has llegado hasta aquí es porque esto ya no va solo de Xbox, va de algo mucho más grande. ¿De qué tipo de industria quieres que exista? Porque dentro de 10 años, cuando la industria sea más pequeña, cuando los juegos se parezcan más entre sí y cuando la creatividad tenga menos espacio, te vas a preguntar cómo pasó. Y la respuesta va a estar conectada con las decisiones que estamos tomando hoy. Así que dime algo, ¿qué estás apoyando tú realmente cada vez que eliges qué jugar? Porque esta historia no ha terminado. Ay, mis nenes, los quiero.